¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a Así de Fácil, este podcast donde tratamos de difundir información útil y relevante, pero sobre todo diferente, que va más allá de lo que usted está habituado a ver en los medios tradicionales. Diego Mendoza les saluda y les dice una vez más gracias por el favor de su atención, por depositar su confianza en esta producción y forjar en ustedes el hábito de estar informados para sustentar mejor decisiones y emitir opiniones cada vez más acertadas. Antes de comenzar les quiero dar los primeros dos plus de este programa. El diario El Economista publicó una información que proviene del diario español La Vanguardia. La Unión Europea pagó $18.6 por dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID. En el caso de México se nos ha dicho en reiteradas ocasiones que no se nos puede ofrecer el costo por vacuna, ya que las farmacéuticas firman acuerdos de confidencialidad con los clientes, con los gobiernos, precisamente para que no revelen. Es perfectamente lógico que la nación que más consuma, que más unidades tenga de vacunas, evidentemente tendrá el precio preferente. Esta revelación hecha por el diario La Vanguardia es la primera que nos ofrece una suma concreta que se está pagando por cada una de las dosis que se están consumiendo. Mucho ojo al siguiente párrafo. Según el contrato filtrado con Pfizer, la Unión Europea acordó pagar una media de 15.5 euros por las primeras 200 millones de dosis. 15.5 euros equivale a $18.6. Recuerda que el euro es ligeramente más costoso que el dólar. También acordó pagar el mismo precio por otras 100 millones de dosis opcionales que solicitó dentro de un plazo establecido. Y más allá de ese plazo, habría que pagar 17.5 euros por dosis. Eso quiere decir que las farmacéuticas han manejado precios bastante diversos, puesto que es bastante importante para los ciudadanos. Sin embargo, es perfectamente entendible y muchas empresas, sobre todo de esta industria como es la farmacéutica, mantienen como reservados esos datos. ¿Por qué le doy esta información? Porque justo hoy se acaba de dar a conocer, también cortesía del diario estadounidense Wall Street Journal, que Pfizer ha confiscado vacunas falsas aquí en México y también en Polonia. Así que, de verdad, si usted ha recibido información, sobre todo a través de las famosas cadenas de WhatsApp, o con fulanito o perenganito le han comentado que en un consultorio u hospital privado, a cambio de módicas sumas como 10,000 pesos, por ejemplo, le pueden vacunar, por favor, ignore en automático esa situación. Esta información del Wall Street Journal, que va de la mano con los comunicados oficiales de Pfizer, dice lo siguiente: posiblemente aquello que se le estaba inyectando a la gente era un líquido para menguar las arrugas. Así que ya sabrá usted, no caiga en supuestos. Por favor, si alguien le ofrece o si alguna persona dice que consiguió las vacunas, o son robadas o son falsas. Así que no caiga en engaños. Al menos en el caso concreto de nuestro país, únicamente el gobierno federal es el autorizado para distribuir las vacunas. Obviamente se asiste de los gobiernos estatales. Espere su turno si la situación personal se lo permite. Quiero pensar que debe estar cuidándose y que está lejos de riesgo. De lo contrario, sígase protegiendo, por favor. Pero no caigan en esto, no generen desorden y no difundan información falsa. Con ese primer adelanto, vamos a explicarles pues las notas del día de hoy. Espero que les parezcan bastante atractivas. El día de hoy hablamos de seguridad, educación y medio ambiente. Pues comenzó la balacera, ¿no? Una camioneta que con sujetos armados y después pues ya siguieron los disparos. Nos corrimos hacia otro lugar, nos resguardamos. Yo me resguardé detrás de una camioneta del ejército mexicano y después pues ya se suscitó otro enfrentamiento en otro lugar. Alrededor de 4 enfrentamientos fueron los que se dieron aquí en la ciudad, todos por una zona cercana, a escasos kilómetros, en un radio, vaya. La primera nota de hoy, cortesía de Animal Político, del reportero Alberto Pradilla. 1 millón de pesos para no investigar la oferta de la Guardia Nacional a víctimas. Comienza el texto así: Jorge Alberto Rivera Cardoso, de 42 años, murió por disparos de la Guardia Nacional el pasado 8 de abril en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Manejaba su vehículo muy cerca del puente internacional cuando recibió un balazo en la cabeza desde una patrulla que estaba en medio de una persecución. En el mismo hecho perdió la vida otra mujer, Marta Leticia Salinas Arriaga, que venía caminando cuando quedó atrapada por el coche de la primera víctima al chocar con otro.
Los familiares de ambos recibieron una oferta por parte del cuerpo militar si firmaban un convenio por el cual renunciaban a que la Fiscalía General de la República siguiera adelante con la investigación, recibirían una compensación de $1,000,000. Este procedimiento se ha repetido en los últimos casos civiles de muertos a manos del ejército, como los 2 asesinados en Nuevo Laredo en febrero y marzo, o el guatemalteco tiroteado en Chiapas a finales del mes pasado. El sistema es el siguiente. La familia de la víctima recibe la visita de un integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Guardia Nacional que le ofrece una cuantiosa indemnización. A cambio, la familia debe firmar un documento en el que renuncia a seguir el procedimiento en contra de los oficiales. En este caso, la oferta fue de $1,000,000 aproximadamente, más los gastos funerarios y la partida extra para apoyo psicológico. Promotora asegura que no sabe ni qué firmó durante aquellos días, ya que estaba confundida. Me dieron a entender que si les denunciaba, yo iba a pisar la cárcel por denunciarles. Así de contundente. Animal Político consultó a la Guardia Nacional sobre el protocolo en casos en los que sus agentes provocan pérdidas civiles. Al cierre de la edición no habían recibido respuesta alguna. El artículo continúa diciendo: no sabemos cuántos casos se han resuelto de este modo, ni cuánto dinero ha desembolsado Sedena o Guardia Nacional, o cuántos agentes han eludido una investigación. Lo que sí es cierto es que Animal Político documentó que Sedena indemnizó a 187 familias en los últimos 10 años a través de un procedimiento opaco que evita la intervención de otras instituciones. Sin embargo, a punto de vista de un servidor, lo más grave viene a continuación. La posibilidad de que los elementos de la Guardia Nacional del Ejército siembren drogas y armas para inculpar a estas víctimas colaterales y después decir que fueron o delincuentes integrados al enfrentamiento o que por razones del propio operativo debieron ser abatidos. ¿Qué dice el texto? En el momento en el que su esposo fue asesinado, apareció junto a su vehículo una bolsa con radios, algo de droga y un arma. Testigos del suceso aparecieron en diversos videos denunciando que la Guardia Nacional los había sembrado. Esos mismos pobladores confrontaron a los agentes que se encuentran en el lugar y realizaron protestas contra la impunidad de los uniformados. La Fiscalía General de la República nunca dijo qué hacía el arma y la droga ahí en el suelo. En eso también el caso se parece a los otros anteriores ocurridos en Nuevo Laredo. A Javier, de 26 años, asesinado por militares en febrero, los uniformados también lo acusaron de que estaba armado. Jacob, de 20 años, tiroteado cuando acompañaba a su esposa a hacerse una ecografía. Los soldados dijeron que los había agredido previamente. A Elvin Mazariegos, un guatemalteco de 30 años que fue tiroteado de unos kilómetros de la frontera en Chiapas, también quisieron acusarlo de sacar un arma, hasta que el propio secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, reconoció que había sido un error de uno de los soldados. La semana pasada, 30 marinos fueron vinculados a proceso por la desaparición forzosa de 4 personas en 2018. La Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina está en el punto de mira de 34 carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República por 47 casos de desaparición forzada, de los que por lo menos 12 aparecieron muertos. Y si toda esta información no le pareciera lo suficientemente indignante, imaginar que su familiar es una víctima colateral, muere en medio de un fuego cruzado, muere como consecuencia de la fuerza bruta utilizada por las Fuerzas Armadas, y que todavía lo quieran sobornar para que no denuncie o que quieran hacer pasar a su familiar como un delincuente, le doy la siguiente información. Esta es de La Silla Rota, del reportero Marcos Muédano. El combate al crimen de AMLO aumentó la presencia de militares en un 80%. Informes de la propia Sedena indican que entre enero del 2019 y diciembre del 2020 se desplegaron 128.280 elementos en las 32 entidades del país. Con Calderón en su máximo se llegaron a ser 90.000, con Peña Nieto 70.000. El propio artículo anexa muchos videos publicitarios que Andrés Manuel sacó en ese lapso del 2017, incluso 2016, también en el 2018, donde prometía que las Fuerzas Armadas debían regresar a los cuarteles. ¿Por qué? Si entre la gente que me está escuchando hay un férreo defensor de las Fuerzas Armadas, que por supuesto tienen grandes elementos, pero también tienen muy malos elementos, la respuesta y el argumento básico es el siguiente: las Fuerzas Armadas están entrenadas para aplicar fuerza letal en situaciones bélicas, en situaciones de fuego cruzado, en guerras sin trincheras. Las fuerzas militares de este país no están capacitadas para combatir en un campo civil, y precisamente por eso hay escandalosas cifras donde mueren 39 civiles por cada militar en los enfrentamientos, en los campos de batalla. Así que no busquemos hilo negro en estas posturas, no tiene por qué haber una índole política. Sencillamente los militares no saben combatir tratando de resguardar la integridad de lo que está en su entorno. A final de cuentas,
ellos están acostumbrados a usar la fuerza letal, así de sencillo. Igualmente los sicarios, que no creo que estén muy preocupados por los que pasa a su alrededor, por el civil, el niño, la mujer, las casas, la infraestructura que está alrededor del campo de batalla. Así que si esta información no fuera contundente, para una vez más entender que las fuerzas militares no deben hacer las veces de la policía pública, local y estatal, no sé qué más se necesita. Lo cierto es que esta administración le ha dado un poder endiablado al ejército. Hoy son ingenieros, custodian nuestras aduanas, construyen carreteras, trenes y también están desplegados por todo el país bajo la excusa de garantizar la seguridad, cuando lo cierto es que año con año seguimos rompiendo récords de asesinatos y delitos consumados. Para sustentar sus opiniones, para mantener un atractivo tema de conversación y también, por supuesto, para que usted demande a sus autoridades que hay que capacitar policías, no se trata solamente de tener tanques, patrullas y uniformados todo el tiempo en las calles. Eso no sirve de nada. Muchos padres ya no están pagando las reinscripciones. Algunas ya cerraron. Son 10,000 instituciones privadas en todo el país que estarían en riesgo de no volver a abrir. Sí habrá reducción de grupos. Hay papás que perdieron su trabajo y pues no pueden pagar una colegiatura. A través de la Secretaría de Economía y a través de las instituciones financieras nos puedan dar créditos para poder salir adelante. El segundo tópico en la agenda de este episodio: COVID les robó las ganas de estudiar. 1 de cada 4 analiza dejar la escuela. Una nota de la reportera Laura Toribio en el diario Excelsior. Ahora mismo, 1 de cada 4 estudiantes en México está pensando en la posibilidad de abandonar la escuela en los diferentes niveles educativos. Revela la investigación Educar en Contingencia realizada por el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, con el apoyo del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. De ese 1 de cada 4, 75% de los alumnos menciona que se debe a cuestiones directamente relacionadas con la pandemia, ya sea económicas, socioemocionales, entre otros. La intención de abandono está presente tanto en niños de primaria, secundaria y media superior. Al presentar los hallazgos del estudio, Luis Medina Gual, académico de la Universidad Iberoamericana, destacó que uno de los datos interesantes que emergió de este es que el uso de Aprende en Casa, más allá de ser universal, parece que fue muy acotado y diferenciado, dependiendo del nivel educativo. Pues en primaria el 44% de los estudiantes mencionó haberlo utilizado, en secundaria el 55% de los alumnos, pero en media superior esa cifra disminuyó drásticamente a apenas un 15%. No sé si usted se ha permitido escuchar los programas de radio o ver los programas de televisión que se transmiten públicamente, aparentemente para continuar con el plan de estudios de nivel básico, y sinceramente a su servidor le parecieron tremendamente básicos, muy lentos y bueno, si bien yo no estoy familiarizado con la educación básica desde hace años que yo la cursé, pues deja mucho que desear y pareciera que estamos dando conocimientos tremendamente esenciales que no son dignos de un niño que está por terminar la primaria, que está en medio de la secundaria o que ya va a terminar la preparatoria. Durante el panel La Agenda Educativa, Escuela y Formación Docente, Luis Medina Gual resaltó que la principal plataforma fue el WhatsApp. Respecto a la conectividad entre educandos y profesores, solo alrededor del 35% de los maestros lograron comunicarse con la mayoría de los estudiantes. Respecto a la velocidad de la conexión de internet que tenían en sus hogares, únicamente el 7% de quienes participaron en la encuesta cumplían con los estándares mencionados por la Comisión Federal de Comercio para un trabajo a distancia por estos medios. Más o menos, si usted le ha tocado sufrir con el home office, usted necesita mínimo 5 megas por segundo para garantizar una imagen medio decentona. 10, 15, 20 son una ganancia. Pero decir que solo el 7% de los chavos que participaron de este estudio garantizó un internet de calidad para mantener conectividad eficiente durante las famosas videoconferencias, pues evidentemente nos evidencia que hay gente y hay estudiantes que tienen toda la voluntad de trabajar y de estar pendientes, pero que sencillamente una brecha tecnológica no se lo permite. Supongo que usted ya tiene ejemplos de sobra de amigos, conocidos, si no es que sus propios familiares, niños que están educándose, que han sufrido muchísimo con la educación a distancia.
El estudio está conformado por una muestra integrada en su totalidad por 277,000 participantes, entre estudiantes y docentes de diversos grados y niveles educativos, desde educación primaria hasta la superior, y que permite tener un mapeo que permite hablar de alguna manera de lo que fue y está siendo la experiencia tan compleja de educar en la contingencia. Nadie puede negar que los niños ya están agotadísimos. Si uno como adulto sufre, imagínense los niños. Y qué bueno saber que en este país ya hay 5 estados donde el regreso a clases ya puede ser consumado próximamente como una realidad. Oaxaca y Campeche ya tienen clases presenciales y esperemos que próximamente se integren otros 3 estados que están en verde. Es un debate necesario. Si usted piensa de una manera pues quizás privilegiada porque está en una zona con buen internet, que aún falta mucho para regresar a clases, no lo ve así. Muchos niños están desesperados y tengan o no las herramientas, no están aprendiendo con la misma calidad. Es evidente que se tiene que hablar para garantizar seguridad y que una vez que se pueda, ya sea en semáforo amarillo o verde, podamos volver con certeza y aprovechar el tiempo perdido. No cabe duda que, sobre todo en educación básica, los niños no han aprendido el ritmo que deberían, porque sencillamente la pedagogía nos dice, ellos no están hechos para estar frente a una pantalla, aprendiendo a través de conexiones complicadas y todo explicado únicamente con voz, a veces siquiera sin video. No cabe duda de que una de las ciencias más complejas de este mundo es la educación, y la educación especializada en los niños. Audio Jungle. Lo llaman el octavo continente o sopa de plástico. Ubicado en el noreste del Océano Pacífico y descubierto en 1997, se extiende sobre 3,4 millones de kilómetros cuadrados, casi 6 veces la superficie de Francia. Lo forman desechos de todo tipo. Además, existen otros 4 vórtices marinos en los que se concentran millones de toneladas de basura que contaminan los océanos. No emergen mucho, pero tienen a veces varias decenas de metros de profundidad. Estas masas de desechos terrestres tienen consecuencias ecológicas insospechadas. Y como siempre, nos gusta darle un papel preponderante a los temas medioambientales. Cada año, más de 30,000 toneladas de plástico terminan en el mar. Es una nota que aparece en el diario Milenio de la reportera Fanny Miranda. La Alianza México Sin Plástico declaró que cada año llegan 30,000 toneladas de envases PET al océano y denunció que el Senado pretende aprobar modificaciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, que en materia de plástico de un solo uso únicamente beneficia a la industria, en vez de representar una regulación efectiva para detener la contaminación por plásticos. La alianza destacó que los envases son producidos principalmente por la industria refresquera y que de asumir la responsabilidad extendida al producto, los fabricantes podrían reconvertir sus plantas de envases desechables a retornables y reducir hasta el 80% de la contaminación. Estoy seguro que muchos de nosotros todavía recordamos. Creo que ya solo en el caso concreto de la Coca-Cola existen los envases retornables, ¿no? Pero era una alternativa bastante útil, precisamente fomentando la reutilización y evitando la producción desmesurada del plástico. También el uso del retornable, por supuesto, tiene su desventaja, que es el excesivo gasto de agua, porque esos envases se deben de purificar. Tras revisar el dictamen de dicha ley, las organizaciones que integran la alianza y que han participado en los parlamentos abiertos sobre esa regulación externaron su preocupación al considerar que su contenido es inadecuado, insuficiente y presenta vacíos e imprecisiones que pueden complicar su implementación. Además, temen que se apruebe en fast track. Fast track es un término utilizado en el ámbito de las legislaciones, de los diputados, de los senadores, para decir que se aprobó rápido, sin revisiones y sin hacer las modificaciones pertinentes. Cuando usted escuche el fast track, significa que se hizo súper rápido, sin crítica, sin modificaciones. No se toma en cuenta, de acuerdo al dictamen de dicha ley, que en México actualmente solo tenemos una ya capacidad existente y ya instalada de reciclaje de apenas el 5% del total de los desechos de plástico que se producen. En este dictamen no se incluyen más legislaciones para fomentar, reproducir, tramitar y garantizar, por supuesto, el incremento del reciclaje. La Alianza México Sin Plástico es muy concreta. Tampoco se le obliga a las industrias a que en sus propias plantas hagan trabajos en serio
para reconvertir, para aprovechar y para reciclar. Garantizar desde que el producto se hace hasta que llega a la basura que van a tener un estricto monitoreo de todos los desechos. José Manuel Arias, uno de los integrantes de esta alianza y que pertenece a la Asociación Ecológica Santo Tomás, dijo que el Senado quiere proteger a las empresas para que no se hagan responsables de sus residuos. Otra de las personas entrevistadas para este reportaje añadió que al no incluir la responsabilidad clara para las empresas, la carga termina siendo de los gobiernos y la ciudadanía, cuando la industria debería contribuir en la creación de infraestructura, pero no hacer una responsabilidad extendida, básicamente que una empresa se encargue de principio a fin de la vida de su producto. ¿En dónde va a acabar? Pues terminamos pagándolo nosotros como ciudadanos. Y usted de verdad póngase en serio. ¿Cuántas veces no escuchamos que hay infinidad de sociedades voluntarias, sin fines lucrativos, pero ciudadanas? Y cada cuánto vemos empresas que sólidamente tienen un responsable manejo de residuos. Eso incluye, por supuesto, el plástico. Y finalmente, Alianza México Sin Plástico sostiene de manera muy concreta que en este país, donde por cierto no podemos olvidar somos un país refresquero por excelencia, esta próspera industria, que pase lo que pase no deja de vender, tiene sobradas capacidades económicas para poder convertir sus productos y regresar a los envases retornables o en su defecto garantizar el adecuado reciclaje de todos y cada uno de sus desechos de plástico. De modo que la próxima vez que vaya a consumir su refresco, pregúntese dónde va a terminar esa botella y en la medida de lo posible encárguese de garantizar que ese refresco cae en el cesto adecuado, que su servicio municipal de recolección de basura sí recicle o haga el esfuerzo por reunir esos envases y llevarlos directamente a algunos de los múltiples espacios donde muchos empresarios, microempresarios, se dedican al reciclaje de toda clase de plásticos, de aluminios y de cartones, que es un negociazo y vaya que lo es próspero. Qué bueno que hay muchos empresarios interesados en ese negocio, así que por favor garantice que todo lo que usted compra tenga un buen fin. Y en el caso, por ejemplo, de la gente que en otros productos podemos evitar consumir los envases, hágalo en la medida. El ejemplo perfecto, los productos de limpieza, que hay muchas mayoristas en este país, le sale más barato y le está echando la mano al medio ambiente. Espero que este sea su caso y este es un ejemplo muy claro de cómo en términos medioambientales podemos reducir esa marca y esa contaminación. Audio Jungle. Luego de analizar estos tres temas, llegamos al fin de un episodio más de Así de Fácil: seguridad, educación y medio ambiente. Y antes de irme le quiero dar un pilón político, porque sé que estamos en elecciones y si bien no los quiero contaminar, porque sé que no les gusta mucho el tema electoral, mucho menos los políticos, y vaya ridículos que hemos visto en escasos 2 semanas de elección, de ya periodo de campañas, le quiero dar la siguiente información solo para que usted haga la tarea de irla a buscar más. Ningún partido se salva de tener agresores o violentadores entre sus filas. Esto lo dice la red Nosotras Tenemos Otros Datos. En específico, esta nota la encontré en Milenio, como ya se lo decía. Le estoy dejando los links para las notas en la descripción del podcast, ya sea si lo está viendo en iVoox, en YouTube o en Spotify. Ahí puede darle clic para ir a esta nota. Y me interesa que la lea completa. Le doy nomás el párrafo de Yadira Sandoval, integrante de Nosotros Tenemos Otros Datos. De los 50 casos que se han contabilizado sobre aspirantes que violan algunos de los lineamientos del 3 de 3 contra la violencia, que incluye violencia sexual familiar, deudores de pensión alimenticia y violencia de género en diversos ámbitos, se ha contabilizado que todos los partidos de este país tienen al menos uno de sus integrantes con estas denuncias. Así que por favor haga la tarea de conocer a sus candidatos. No regale votos a un personaje que o ha ejercido violencia contra la mujer, o debe la pensión, o por cualquier polémica o índole relacionada exclusivamente al género, que agrede, denosta y violenta a una persona únicamente por ser mujer. Por favor, no se permita que más personajes deleznables como Félix Salgado Macedonio tengan la posibilidad de poder llegar a una posición de poder, sea un ayuntamiento, una diputación local, federal y un gobierno, por supuesto. Así que en este espacio lo reiteramos. Ningún violador, deudor de pensión alimenticia, ningún personaje con un expediente abierto de violencia hacia la mujer debe llegar al poder. Esto es Así de Fácil. Información de calidad que influye en su vida diaria para que usted pueda hacer los cambios, pueda tener opiniones claras y pueda tener criterios muy consolidados.
Su servidor Diego Mendoza, como siempre, les agradece el favor de su atención. Les recuerdo que Así de Fácil se escucha en iVoox, en Spotify, en YouTube. En las 3 plataformas estamos siempre disponibles. En las descripciones siempre aparecen los links de las notas que compartimos. Y en redes sociales me encuentra como Diego Alonso Mendoza Borjón Periodista, en el caso de Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube, en todos @Mendoza Borjón. Estamos pendientes de los comentarios, las sugerencias, los medios, los tópicos que quieran que abordemos. Yo me despido y nos escuchamos a la próxima.